pocos conocidas tierras de Asia. Veremos los misterios de templos, veremos qué es la Atlántida de la India y haremos un recorrido por templos tanto de Camboya, de Indonesia, de Japón y China. Y empezaremos abriendo el tema con uno muy importante, que es el que abre todo el misterio, porque de mi punto de vista es para mí el gran desconocido. Bueno, es un sitio turístico, decir que Camboya es un sitio turístico, fácil de asequible, fácil de ir, barato y bonito. Se come muy bien. Y si vais, yo os digo un sitio en Siem Reap, ¿vale? Que todavía se puede patear, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bueno, dentro no lo cerrarán todo y no podrán. Bueno, decir que anda por dentro. decir cuando vas al complejo de Angkor Wat, que empezaremos a hablar, que tiene una cantidad de templos enormes, que está todavía en la selva, tienes que pagar una entrada general de unos 60 euros, ¿vale? Más o menos, que yo me llevé una sorpresa de unos 60 euros y tienes acceso a todos los templos durante 3 o 4 días, ¿no? Es una pasada. Eso es un buen montón. Sí. De templos. Y nada, comenzamos, Miguel, con uno de los templos más importantes, que es el templo de Angkor Wat. Angkor Wat fue, hasta que se conoció, el templo más religioso, más grande de la humanidad, con el templo de Karnak de Egipto, que hablaremos algún día de él también. Sí. Y Angkor Wat es un templo hinduista, se encuentra en Siem Reap, todos los templos se encuentran prácticamente en Siem Reap. Perteneció al Imperio Gemer, un imperio del 900 después de Cristo. Dicen. Su rey era Suryavarman II del siglo XI. Y cuando llegaron, como ha ocurrido muchas veces del misterio, cuando llegó el Imperio Gemer llegó aquí, eso ya estaba construido. Estamos hablando de un templo que tiene casi 800 metros de pared. Por un lado, por otro lado, por otro lado y por otro lado, ¿vale? Y después lo que más me impresiona a mí, Miguel, siempre del templo de Angkor Wat, es la estructura de ese templo. Ya nos vamos a meter en harina. Va. Ese templo, tú empiezas, lo ves, es un camino, ¿vale? Lo voy a describir porque me encanta describirlo para que la gente se ponga un poco en situación. Tú llegas, un camino, siempre por una larga serpiente, tenemos siempre ahí la serpiente. Te das cuenta que la serpiente está muy incluida en todos los antiguos historias. Sí. Hay una larga serpiente y ese te llega a un primer templo, que es un cuadrado perfecto y dentro está otro templo, ¿vale? Pero es un sinsentido, a lo que yo voy. Yo voy a aplicar más o menos lo que es Angkor Wat desde el punto de vista de la no lógica, ¿vale? Igual que las pirámides, habló Miguel, que tampoco los egipcios, ¿dónde dormían, no? Si claro. Las pirámides, ¿qué sentido tiene Angkor Wat? ¿Vale? Pues Angkor Wat tiene un sentido que es absurdo. Es un templo que tiene pasillo, una pared con otra pared, otra pared con otra pared. Es como si habéis visto el huevo del calamar. Sí. La escalera del huevo del calamar, una cosa parecida, se me infunde. Una especie de como de laberinto. De laberinto, no, es un sinsentido para... No es útil. No ahí es un está. sitio útil. Cuando ya pasan los primeros pasillos donde se encuentra la historia tanto de la cultura Gemer como la historia de toda esta gente, de lo que ocurrió allí, ¿no? Que te hablan de la luna, de los planetas, de las galaxias, que eso entraremos ahora. Pasas a otro templo que está dentro, donde guardan, son unas escaleras enormes que suben, y arriba hay unas estatuas tanto de Shiva, Vishnu y todos estos dioses hinduistas, y dentro, lo que es la estupa principal, porque son una especie de... La más efectivamente. Alta. La más alta de todo... Son 5, son 4 y una en el centro. Y una en el centro. Pues la más alta de todo, la más alta de todas, esa comunica con un lingam de oro. Con su centro es un lingam de oro, que hablaremos ahora, que tendrá mucho que sentido con otro tiempo que no voy a hablar. Pues no sé qué más puedo hablar de Angkor Wat. En el que es una estructura además que está como dentro de una isla,
O sea, Sí. se le han hecho los canales alrededor, son un cuadrado además perfecto. Sí, sí. En el perímetro de ese templo, el templo realmente es inmenso, o sea, realmente grande. Se dice que si se desmontara, se podría construir la pirámide perfectamente con las piedras de Ya. Angkor Wat. O sea, tiene una cantidad de, creo que eran 500.000 de toneladas o algo así, en piedra, como se construye Angkor Wat. Y, y bueno, pues, como siempre, la idea de que una construcción que ya estaba allí previa. Yo siempre pienso que realmente los gemeres lo único que hacen es añadirle tal vez algunas tallas porque me llama mucho la atención, por ejemplo, que algunas de las piedras de Angkor Wat son realmente grandes, Gabriel, Ujú. de toneladas, y sin embargo los relieves están a lo mejor construidas con bloques de este tamaño, ¿no? Y con 6 forman un dibujo, y a lo mejor con otros 8 forman otro dibujo, que siempre pienso, bueno, ¿y por qué no lo hicieron una piedra ya del tirón, ¿no? Sin tener que hacerle esas divisiones. Da la sensación como que son posteriores. Pero también es muy difícil ya sabemos que la piedra es casi imposible de datar, y las formas de datarla son muy complicadas y muy difíciles. Eso se encuentra casi por casualidad. Ese templo estaba totalmente comido por la jungla, totalmente Totalmente, comido. totalmente. Sigue en el complejo de Bayón, Todavía se ve que ahora hablaremos de esos templos todavía, Sí. vamos, así eso la película Tomb Raider. Ah, claro, y, Tomb Raider. y Y está también Angkor Thom, ¿no? Angkor Thom, que es El lado que eso, tiene las caras. Angkor Thom es un recinto. Sí. Ahora ahora te lo explico yo. Claro. Es un recinto. Yo, lo que más... Hay 3 misterios fundamentales en Angkor Wat, ¿vale? Sí. Que desafían la lógica, ¿no? Mira, en Angkor Wat, lo que son las paredes exteriores del templo, se cuenta la historia de los Khmer, ¿vale? Son 800 metros de pared por varios lados, donde se cuenta la historia de este templo. Sí, son como... Vale, por una de ellas hay un rey, no se sé quién rey es, que va con un elefante, ¿vale? Pero ese elefante no tiene 2 colmillos, tiene 4 colmillos, ¿vale? Ese elefante, al tener 4 colmillos, nos está indicando que es un elefante o un paquidermo extinto de hace 2 millones de años. Tipo man. Efectivamente. Tipo man. Porque los que tenían 4 colmillos se extinguieron, según la paleontología, hace unos 2 millones de años. Es el primer misterio de Angkor Wat, que tiene mucho que ver con otro templo del famoso dinosaurio. Que también es ahí, ¿no? Si no me equivoco. Pero, Está el sí. estegosaurio, ¿no? Sí, pero es más en el templo de Angkor vale. Thom. Sí, sí. Vale, por otro lado, hay otra curiosidad. Es que yo no sé si ha quedado claro. ¿Habéis entendido que no solamente es un templo, sino que Angkor Wat, o sea, Angkor en sí mismo son, pero un mogollón de templos, no, sino un mogollón. Sí, porque Angkor significa ciudad. Claro, claro. Y entonces cada uno de los templos son muy llamativos. Uno de ellos es donde se rueda la película de Tomb Raider, pero del que hablamos del principal ahora mismo, Ajá, ¿verdad? correcto, Angkor estamos Wat. hablando de Angkor Wat. De Angkor Wat. Que yo os diré cuál es mi teoría y recuérdamelo al final. Yo voy a Vale, decir cuál vale. es mi teoría sobre Angkor Wat cuando terminemos nuestro Yo quiero recorrido. decir la mía. Bueno, pues mira, otra curiosidad, Miguel, que hay allí es que allí se representan los 9 planetas. Bueno, que ahora la sociedad científica no decía que Plutón no era planeta. Pero bueno, hay 9 Sí, astros, ¿vale? Hay una diosa, en una especie de columnata, haciendo esquina, hay una diosa que representa a la diosa Sol. Y después hay 9 dioses. Curioso. En uno de mis vídeos los digo por ahí, también TikTok, que supuestamente, y digo supuestamente, aquí podéis creer lo que queráis, que tiene mucha casualidad que una persona represente el Sol y los otros dioses los 9, que sean 9, como 9 planetas, y vamos a incluir que Plutón sea un planeta. ¿Vale? Ya tenía un conocimiento previo, un conocimiento. Otra de las características de Angkor Wat, Miguel, y esto te gusta, es que está orientado perfectamente y tiene propiedades geomagnéticas. Y está orientado perfectamente a los puntos cardinales. Sí, sí. Es increíble. Después, no podemos olvidar la cantidad, como dice Miguel, de trabajo que tiene esto, que es un sinsentido. Ya. Y lo que querían decir
lo que quería su supuesta cultura Gemer, o los que estuvieron antes, que era, Angkor Wat significa la ciudad capital, ¿vale? Y que era la representación del Monte Nemu. El Monte Nemu para los hinduistas era la representación de los dioses, ¿vale? Sí, sí, como el Monte Olimpo de Efectivamente. Como veremos también con otro monte que hay, cuando veamos los budistas, que también lo tienen, sí. que se representan en otros monumentos que vamos a ver. Bueno, pues Angkor Wat representaba el mundo de los dioses. Y tú siempre preguntas, y la que me gusta a mí preguntarte a ti, ¿qué sentido tiene, Miguel, que hagan tú la representación del mundo de los dioses en eso? ¿Por qué tanto trabajo para representar? Y otra pregunta, ¿quién le dijo que el mundo de los dioses era así? Porque no lo hicieron de otra manera. Claro. Es lo que siempre te preguntaba, vamos a estar contigo muchas veces, y digo, ese sin sentido, ¿no? Hacen un templo imaginando una ciudad Sí. o una... Tú imagínate que los seres que vienen, que hacen estas estructuras, pues le dicen, pues nuestro planeta, estos son los planos de de donde vivimos nosotros. En vez de hacer unos pisos como, yo qué sé, los pisos cualquiera de unos chalets, pues nosotros vivimos en este sitio y ellos los representan. Es una teoría que lanzo ahí, que no, es un sinsentido, pero sin sentido de la Yo arqueología. sigo opinando siempre que estas estructuras, tan curiosas y tan llamativas, como veo que se repiten, y ahora te diré dónde veo que se repite ese patrón de la estructura, así en cuadrado, y además como se llama estructura de parrilla, para que os vayáis haciendo una idea de por dónde voy con lo de estructura de parrilla. Y yo siempre pienso que sirven para algo realmente. O sea, que a mí me parece muy raro gastar tantos bloques como los que se gastan en la pirámide para finalmente, pues, no sé, que podrían hacer cosas mucho más simples, más sencillas y valdrían exactamente igual si los gemeres querían rezarle a sus dioses hinduistas. Ahora, si ya se encuentra con aquello hecho y lo único que le tienen que añadir es, digamos, la devoción a los hinduistas, es como si, no sé, imaginaros una catedral que no tuviera ningún tipo de representación y llegaran de buena primera los primeros cristianos que llegaran por aquí y ya estaba la catedral ahí. No es el caso, pero imaginaros que es así y de buena primera empieza a tallarle imágenes de los santos y de la Virgen y de Jesús y demás, pues pensaríamos que, bueno, que lo habían hecho los cristianos y realmente esa estructura de esa iglesia estaba ahí desde muchísimo antes. Pues eso es lo que pienso yo que le ocurre a esto. La estructura de parrilla no es más ni menos que la estructura de San Lorenzo del Escorial. Y la estructura de San Lorenzo del Escorial, aquí en Madrid, en España, es la misma estructura que tiene el Templo de Salomón, que a su vez también lo tiene la Basílica de San Pedro, como... Espera, vamos por partes, venga. porque la gente se va a liar. Yo sé que nosotros... Tú lo que quieres decir, por eso yo sé, es que Miguel lo conozco, ¿vale? Y Miguel se va a ir de un sitio a otro y nos va a morir un poquito. Tú quieres decir que la estructura de Angkor Wat tiene la misma estructura que muchos de los templos que hay por la tierra. Ajá, estructura de parrilla. ¿Qué es estructura de parrilla? ¿Y qué es la estructura de parrilla? La estructura de parrilla es como si, imagínate, que cuando coges una parrilla para pasar a algo, pero eso San Lorenzo, supuestamente del Escorial, es que lo mataron pues, tirándolo en una parrilla, al pobre mío, ¿no? Pues imaginar que una parrilla, pues la chura esta de los hierros cruzados de la parrilla es la que imita Angkor Wat, es la que imita San Lorenzo del Escorial, es la que imita Osiris, el Osirión. El Osirión. El Osirión tiene esa misma estructura también. La Capilla Sixtina tiene esa misma estructura. Sí, lo que quieres decir con todo esto es que es un conocimiento previo. Que ese tipo de estructura sirve para algo. Vale. Bueno, pues aclarado, ¿no? Que Miguel ha dicho que su teoría, que es una estructura que persiste durante el tiempo y en otros templos. Y que sirve para algo. Pero la verdad que allí, y yo me voy a adelantar para cambiar ya de templo, el mayor misterio de todo Angkor Wat y el mayor misterio está en el lingam de oro. ¿Qué es un lingam? En el hinduismo la representación simbólica del dios Shiva, del dios hindú Shiva. El lingam es un falo, ¿vale? Es un falo. Es un falo de oro, es como un cilindro cortado con un falo, lo que es un falo, ¿vale? Un poste. Bueno, pues allí vienen a una especie de poste de oro sin sentido, es una especie de cuadrado, una palangana cuadrada, donde el agua cae, ¿vale? Nosotros pensamos,
¿para qué narices haces un lingam de oro, una pedazo de estructura que entra al sol a través del último del edificio, más te hincha de trabajar, te hincha de hacer esos pedazos de construcciones que cuando si alguna vez vaya a Camboya, los que habéis ido a Camboya, veréis que es un trabajazo, no es una catedral, para que entre el sol le dé al lingam. Sin olvidar que todo el complejo de Angkor Wat, como ha dicho Miguel, está rodeado de agua. Pues la única cosa que a mí se me infunde es para acumulador de energía. Y lo voy a demostrar en un templo que Miguel no creo que lo sepa ni que esté, que no sé si sabe, que se llama Koker. El templo de Koker. ¿Cuál es? Que estuve yo, ahora te lo hablo yo. Pues, y esa es la clave de lo que pasa en Camboya, según mi opinión. Y aquí yo no intento convencer a nadie, que cada uno coja lo que quiera coger. El imperio Heker, el imperio Khmer, no. Los de antes conocían la electricidad. Y el gran complejo de Angkor Wat es un condensador eléctrico. De ahí los lingam. Y por eso estaba rodeado de agua. Porque el agua enfría, por ejemplo, un gran reactor. Yo creo que debajo de Angkor Wat hay un reactor de algo. Y ellos estaban enfriándolo. ¿Vale? Dicho esto, no me quiero adelantar. Porque mi teoría la daré cuando veremos el templo de Koker. Y vamos a seguir ahora. ¿Tiene algo que más de decir de Angkor Wat? Bueno, creo que no. Sencillamente, bueno, tú sabes, porque te lo he comentado yo a ti alguna vez, lo de las famosas 7 puertas del infierno, que son como sellos que se ponen a lugares que daban a algo antiguamente. La más reconocida de todas, porque está en leyendas muy antiguas, es la de San Lorenzo del Escorial, la del monasterio. Pero si tenemos el mismo patrón en los sitios que te he dicho y uno de estos patrones está en Angkor Wat, una de las puertas del demonio, pues posiblemente sería Angkor Wat. Claro, también hay una leyenda. ¿Te vas a adelantar a la India? De la India hay una leyenda sobre la puerta del demonio. Dila, es guay. Bueno, pues hay un templo, supuestamente, que tiene 7 puertas. Siempre hablamos de 7 Atlántidas. Sí. Vale, pues hay un templo en la India. Lo voy a decir pronto porque no me quiero liar con los temas. Pero Miguel ha abierto la caja de Pandora. Hay un templo en la India que hay 7 sellos, 7 puertas, y que no se ha abierto la 7ª puerta porque dice que en esa 7ª puerta está unos seres monstruosos, unos demonios, llámelo como los llame. Y eso es una tradición, no, pero por ejemplo una especie de miedo a algo ancestral que guarda, pues ser las puertas del mundo, las 7 puertas del mundo. Podría ser, pero mira por ejemplo, Gabriel, y si a lo mejor lo que estaban viendo era ¿sabes? A lo mismo le da unos corrientazos, 1000 demonios a la gente que se acercaba ahí, y el templo lo que hizo fue tapar y sellar, o sea, el disipador de energía y ya está. En Nador, ¿te acuerdas que decíamos que lo que hacía era que disipaba los huracanes? Sí. La estructura. Pero yo creo más que... A lo mejor esta estructura también tiene capacidad de hacer algo. ¿Sabes? Pero yo creo más que nada que eran acumuladores de energía, que era un condensador. Y lo voy a explicar en el templo de Koker porque vaya a flipar, y os quedáis aquí, quedarse con nosotros, que vaya a flipar con la teoría sobre el templo de Koker. Porque además, hasta la piedra que te voy a comentar, va a fliparlo. Vamos a seguir con Angkor Wat y nos vamos ahora al complejo de Angkor Thom, que también es ciudad, pero Thom significa grande. Y nos vamos al más famoso, al más reconocido, a los templos de Tomb Raider. Todo el mundo lo conoce por los videojuegos. Os voy a enseñar primero a la diosa. Las caritas. Mira, estas son las caritas que salen en el templo de Bayón, ¿vale? Si las veis, es una pasada. Pues imaginarse cómo hicieron esto y este templo otro sin sentido. Imaginaros que una torre entera, ¿eh? O sea, es tontera y que es como que no tiene mucho sentido y emergen las caras de cada una de las torres. Voy a darle aquí para que se vea un poquito. Vale. Bueno, pues el templo de Bayón, es un sinsentido también. Mira, yo me recuerdo que entraba y había un patio y los pasillos son muestras. Los pasillos no llegan. Que se atraviesa. No, los pasillos no llegan a ningún lado. Ya. No hay habitaciones, ni los pasillos se quedan. Es decir, ciegos, a veces suben, a veces bajan. Es un sinsentido. Es como. Yo no todavía, que hay un experto en esto me lo cuente, ¿qué hicieron? ¿Por qué se hicieron esos templos sin sentido? Y encima tú sales fuera del templo y ves a esta estructura arriba como gigantes dormidos vigilando lo que es el templo. Es un sinsentido. Ese templo, que se llama el templo de Bayón, que es es un sinsentido. Es un sinsentido, ¿no? Ya os digo que
que es una de las cosas. Y muy cerca de aquí hay otro de los grandes ¿Qué son? misterios. ¿Representaciones hinduistas? Sí, Las son caras, hinduistas. ¿sabes? Bueno, en Bayón son budistas. Budistas, ya. Budistas. Vale, vale. En Angkor Wat son hinduistas y aquí son budistas. Budistas. Un misterio que guarda aquí es uno de los que nos gusta a nosotros. En un templo cercano al de Bayón, es fotografiado, sale en internet, lo podéis buscar, y es tipo al que nosotros vimos cuando estuvimos en el templo de Ávidos, la Palidolia o... Ah, bueno, sí, pues sí, sí, sí. en el templo, en uno de los templos de Camboya, muy cerca de este, se encuentra un dinosaurio. Y es un Stegosaurus, representado en una de las paredes. No es un estegosaurio que lo han hecho en este como el astronauta de la Catedral de Salamanca, Ya. sino No, que... no está puesto ahí como el astronauta ese es para indicar que se ha hecho una restauración, ¿vale? Entonces se pone algo que sea muy actual para que la gente diga, ah, vale, esto es que es nuevo. Que se no ha hay ningún restaurado. misterio. En el estegosaurio, no, eso es, Bueno, pues lleva eso... ahí de siempre. Ahora, a ver, no está claro que sea un estegosaurio. Parece un estegosaurio de la misma manera que parecen elefantes. ¿Tú lo has visto, Miguel? ¿Eso Los que tú lo has vemos, visto? sí, lo estuve observando muy claramente. ¿Cuál es tu opinión? Que tú me gustas y muchas veces discrepas conmigo. Mira, muchas veces, hay veces que pienso que sí que parece un estegosaurio o un animal que tiene arriba unas escamas gigantes, ¿no? escamas Como que eso. no tiene por qué ser un dinosaurio. Puede ser otro animal, tal vez. Otras veces parece como que han adornado con bolitas, ¿sabes? La parte de arriba. Sí, los y, círculos, y, el círculo. y al animal pues se le ha quedado pegado ahí. Y entonces se trata de un animal que no tiene, digamos, esto tan indicativo del estegosaurio. Pero a saber, es muy complicado, ¿eh? Pero mira, tenemos dos cosas. Si lo fuera, que es Gabriel, pues puede ser dos cosas. Una, está hecho de esa época, cosa que lo dudo, no aguantaría la piedra, no es imposible. O sea, estamos hablando ya de millones de años. Dos, esos bichos pudieron estar vivos todavía como el mamut del colega, ¿no? Sí. Todavía había alguno vivo por ahí, lo pudieron retratar, cosa que también parece bastante imposible. Tres, que podría ser la más plausible de todas, Conocimiento. que alguien le había dicho, mira, pues antiguamente habían estos bichos. Ah, ¿cómo era? Pues era así y tenía atrás, arriba este chisme. Y lo saben de la misma manera porque lo sabemos nosotros, ¿no? Claro, porque han encontrado eso y se han encontrado... Claro, que había un conocimiento previo. Había un conocimiento Mira, previo. tenemos que... aparte de todo el complejo que hemos hablado, aparte del tema que hemos hablado de la electricidad, que lo hablaremos ahora en el templo de Coque, también quiero decir que tenemos el misterio tanto dentro del elefante del paleopaquidermo Sí, sí, de sí. 4 colmillos, y tenemos el misterio del Stegosaurus. Lo que dice Miguel, cualquier teoría aquí vale, lo que Claro. queráis. Pero yo también soy posible como es del hecho de que tuvieron un conocimiento previo y pudieron incluso ver al animal y representarlo. O decirle, mira, era así, hay un tiempo que vivieron estos Claro, seres claro. y lo representaron. Porque la imaginación no cuadra aquí. Tú no puedes imaginarte un elefante de 4 colmillos. Si yo voy con mi móvil y he descargado una película de Parque Jurásico y se lo enseño a los romanos, pues habrá quienes pues, se lo tomarán como quieran, pero habrá algunos que digan, hostia, no vean todos los huesos esos grandes que vemos por ahí de vez en cuando, ¿es esto que tú me estás enseñando aquí? Yo le diría, sí, picha, sí. Esto lo adivinamos allá en el siglo XIX, el siglo XIX, el XVIII. Creo que es cuando se empieza a intentar darle una explicación a esos huesos gigantescos que veían. Pero, claro, en la época romana no tenían ni idea. A saber Dios lo que pensaban que era. Ahora, si tú se lo enseñas y se lo muestras, igual ya son capaces de hacer un dibujito de un dinosaurio, ¿no? Pues podría ser también. Podría ser. Bueno, pero ahí no queda el misterio de esta zona de esta zona de Siem Reap, en Camboya. En el mismo complejo de Angkor Wat, con la entrada que os dan, podéis ver otro de los grandes misterios que rinda en lo que es Camboya. En una de mis fotos que tengo lo demuestro. Hay un templo en el complejo de Angkor Thom, Miguel, que es igual que los de Tikal en Guatemala. Ah, Exacto. Sí. La estructura, Exacto. ¿Verdad? Si tú haces el corte simétrico de los dos templos, lo pones, son exactos. Tanto en la cultura maya de Tikal, de Guatemala, como en la cultura Khmer, de aquí de la parte de Camboya, tienen una escalera que llega hacia arriba y entra por una puerta,
que siempre digo que es como la puerta para mí de esos templos, Miguel, siempre ha sido como el contacto con el otro, con el inframundo, bueno, inframundo en este caso no, con el mundo superior, con el de los dioses. Claro. Efectivamente. Fueron los mismos constructores, fueron los mismos diseñadores. Lo que sí hay un conocimiento globalizado. Porque esos templos, porque mira, hay templos que pueden ser que se parezcan, porque la forma más fácil de hacer una pirámide, piramidal, ¿no? claro, la de Zocer, es muy fácil. Claro. Hacemos uno encima de otro y hacemos una pirámide escalada, lo hacen mis niños del colegio. Claro. Pero os puedo asegurar, es un templo que pasa desapercibido por la mayoría de los turistas, porque es muy pequeño. Tú entras en Angkor Wat, que es brutal, tú entras en Angkor Thom, que es brutal, ves ese templo ahí metido, nada, y es el cuarto baño de Angkor Wat. Claro. ¿Sale Pero, en una peli de Jackie Chan? Sale el ¿eh? templo este. Bueno, pues este templo es exactamente igual a los de Tikal. La semana que viene pondré una pantalla y veremos todas estas cosas porque yo sé que es muy difícil hacerse una imaginación de lo que estoy hablando. Sí, pero vamos, si ves una imagen, busca imagen del templo que dice Gabriel. En Angkor Wat y el de Tikal. Y ves el de este de Angkor Wat, no Angkor Wat, sino Otro. es otro del Además, complejo, ¿vale? mirándolo ahora, En Miguel, el- tengo otra duda, a mí me ha surgido. Miguel me la ha abierto ahora. Dime, ¿qué? Esos templos son diferentes a la estructura de Angkor Wat, tío. No tiene nada que ver con la estructura de Angkor Wat. Claro, son totalmente distintos. Está claro que cada uno de ellos es como una parte de algo de un todo, ¿no? Es como si tú dijeras, ¿no? Ves un microchip de los grandes, de los que tenían el condensador y tenía las diferentes piezas, ¿no? Y tú las ves y en principio la resistencia y el condensador no se parecen en nada ni tienen nada que ver. Pero sí es cierto que forman parte de un todo, ¿no? De lo que es la placa base de lo que sea, de un ordenador mismo. Entonces ahí yo creo que tal vez estamos viendo lo mismo, ¿no? Yo siempre tiendo a pensar para no imaginarme cosas más complicadas, que son realmente estructuras industriales, ¿sabes? O sea, que sirven para algo, que realmente tienen una función, que si pertenecen a una antigua civilización, o si pertenece a los que vinieron de las estrellas, como crees también tú, o yo no soy muy de los extraterrestres, pero él sí. O Del si paleocontacto. o si claro, paleocontacto que viene igual. Y yo de antigua civilización, con una tecnología que de buena primera queda truncada, pues porque tiene una catástrofe. Entonces, si ellos conocían los que fueran una tecnología superior o lo que sea, ahora estamos como decía este dicho, ¿no? En que le soltaban un móvil a Oppenheimer, a Einstein y a Nikola Tesla, y los tres quedaban pues un pánfilo mirando el cacharrito sin tener ni puñetera idea de qué era lo que tenían delante suya, ¿no? Pues nosotros no somos ni Tesla siquiera, no somos ni Oppenheimer ni somos Einstein, con lo cual, si no somos así siquiera, y encima nos sueltan un pedazo trasto de esto delante de las narices, ¿y cómo vamos a adivinar realmente ¿Qué es lo que es? qué es lo que es? Tecnología ¿no? que era? Ahora lo que sí podemos intuir es que fuera tecnología. Eso sí lo podemos hacer. Porque yo creo que Einstein sí diría, esto sirve para algo. O sea, no diría, mira qué bonito. No, porque miro tiene como un esa espejo. capacidad. Claro. Einstein tiene la capacidad. Tú se lo das a un No porque coetáneo. nosotros seamos Einstein. No. Mucho menos. Tú se lo das, por ejemplo, a un coetáneo de la época de Einstein, de cualquier pueblo de aquí del mundo, por no decir, y se cree que es un ladrillo. Hola. Se cree que es un ladrillo. No te- Y bueno, tenemos visita. No Bueno, tengo ni agua. pues uno de los sitios más misteriosos de lo que sería el tema de Camboya es el templo de Koker. Cuéntame el templo de Cocker, que estamos aquí, Es que está aquí con Apolo. Apolo ha llegado al directo. Saluda, Apolo. Venga, abajo. Que estamos con los Apolo templos. que te ha comido. Adiós. La cámara de YouTube te la ha comido tú entera, ¿eh? Bueno, pues en uno de los templos más importantes que hay en Camboya no se encuentra, Miguel, en Angkor Wat. Y tengo que decir que todavía de Angkor Wat hay mucho que descubrir, ¿no? Está en mitad de la selva. Yo me creía que aquello estaba todo descubierto y me di cuenta que el complejo es enorme. Se han encontrado estructuras. Mira, Gabriel, hay otra cosa muy rara, ahora me acuerdo, que es que y yo no sé si esto es perceptible o no, porque yo tan solamente lo he encontrado en un vídeo muy antiguo, muy antiguo. Sigue. Sí, me estoy acostumbrado en mi entrevista. Vale.
Pues en el vídeo se ve como que eh, hacen como una especie de cuadrados ¿Mm? y en el cuadrado un círculo así, ¿vale? Como si fuera una ensaimada dentro del cuadrado. Y está repleto, lo que es toda la zona del complejo de Angkor. Pero no tiene ninguna explicación, ninguna... O sea, nadie sabe realmente por No, qué se hizo es eso. que lo que pasa es que Pero que está lleno, ¿eh? hay Realmente lleno. Miguel, hay mucho misterio todavía lo que es en Angkor Wat. Hay mucho misterio. Y, y vamos a tener que quitar gatos, porque no nos va a dejar. Sí, se está Se comiendo el arrancando. micrófono. Se está comiendo el micrófono. Poppy. Apolo, vente, ven. Y a lo que voy. Bueno, pues este templo que se encuentra en el norte de Siem Reap, a 120 kilómetros de Siem Reap, se llama Koker, ¿vale? Es el templo, para mí, más misterioso que hay en todo Camboya. Fue el que yo quería investigar, fui a investigar, Ahí ya porque... estamos fuera de Angkor. Sí, ¿No bien? está a 120 kilómetros. Vale. Es decir, no tiene nada que ver y está a 120 kilómetros. Mantiene todavía las estructuras de lo que es, mantiene la estructura de lo que es en los templos de Guatemala. Sí. Es igual, forma Ah, escalona. vale, el que es una réplica. No de ese, lo exactamente parecido. no ese, pero se parece a ese. Vale. Bueno, pues el templo de Koker, a 120 kilómetros de Siem Reap, fue el que yo quería investigar porque para mí era el más extraño que había. ¿Por qué? Porque allí, aparte, no tan extraño como Angkor Wat, no sigue la estructura de Angkor Wat, pero sí está rodeado de 180 santuarios, que se llaman Lingapua. Es la ciudad de los Lingam. He dicho anteriormente Sí, que que un linga había es una uno especie en de Angkor Wat, falo donde estaban en estos templos metidos en una especie de cuadrado con agua donde salía agua. Bueno, pues en este lugar hay un montón de capillas, para que la entendáis, como capillas de la Virgen, pero en vez de tener una Virgen, tienen un lingam. Hay veces que tienen 3, hay veces que tienen 4, ¿vale? Hacen hasta la triada, ¿vale? Pues muy bien. Pues en este templo, el templo entero está rodeado de un muro y de una especie de lingam. Todos tienen una especie de lingam que parecen las turbinas de un Boeing. Si desmontamos un Boeing y lo ponemos así, se ven como las turbinas de un Boeing. Tienen la forma forma triangular arriba, una especie de collarín y puestos. Son como una especie de agujas de piedra de hormigón Sí. que rodea todo el templo entero. Pero encima, estos lingam se llama ciudad hematita. Y está compuesto, señores, atención, está compuesto de forma mineral de óxido férrico. Es decir, los lingam que rodean todo el complejo están constituidos de óxido férrico, un conductor de la electricidad. ¿Vale? Y el complejo, y esto es lo curioso, está también rodeado por una enorme piscina de agua, un lago de agua enorme. Lo que me llega a la conclusión, como dije anteriormente, que el templo encierra un condensador de agua. Existe un templo, pero os lo voy a decir, ¿vale? Es decir, esta piedra de tipo arenisca es como un condensador, almacena la energía eléctrica, ¿vale? Y algo parecido también aparece en el templo inca de Uyu, que es un templo que se parece al de Koker, que también tiene unos especies se llaman miembro viril inca, una especie de falos, y que se parece mucho a este templo. Lo que quiero decir con esto, que tenían la capacidad de condensar energía y que la trasladaban a algún sitio. Puede ser un reactor nuclear, puede ser un reactor, puede ser algo, y el agua que había en esos lugares la enfriaba. Lo que quiero decir con esto, Miguel, y lo quiero decir a vosotros, es que para mí no cabe duda que el misterio de los lingam, el misterio de Angkor Wat, el misterio de estos templos, aparte de todo lo que estamos hablando aquí, su principal era como centro de poder energético, la capacidad, y nunca me he dicho, la capacitiva de condensar energía. Era un enorme condensador de energía. ¿Para qué? Pues no lo sé. Pero no me cabe la menor duda de que la composición de esa piedra, la forma de los lingam y todo era para coger energía. Bueno, se dice, Gabriel, que la estructura del planeta no genera puntos de energía que se conocen con la lineal ley, ¿no? O sea, que posiblemente
a fin de cuentas, si es capaz de colocarte en lugares donde, mira, lo hablábamos el otro día con el castillo de Coral, ¿no? ¿Por qué lo mueve el tío 10 kilómetros? Porque simplemente donde lo tenía que tener era 10 kilómetros más para allá. Entonces, pues, tal vez todo lo que es la estructura de Angkor Wat y su capacidad de poder mantener, digamos, la energía o lo que sea, es porque se halla en uno de estos puntos. Estos puntos se le llaman realmente puntos sagrados, le dicen también, ¿no? Puntos energéticos. O sea, ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Lo más seguro es que sean sencillamente el enorme imán que es el planeta Tierra, pues genera Ya de todas fuerza maneras, electromagnética de todas gigantesca, maneras ¿no? tocaremos el tema de la electricidad más adelante porque es un tema muy fascinante, un tema que me encanta y lo veremos en otro capítulo, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucho misterio, ¿no? En Camboya, no tantos templos, tanto de esto, ¿no? Ya. Y no me quiero ya meter mucho en Camboya porque hemos visto lo más principal de Camboya. Y mira, una de las cosas que yo quiero enseñar es este instrumento, que es de Shiva, ¿vale? Mira esto. ¿Lo veis por aquí? Pues este instrumento lo lleva Shiva, es como si fuera una sierra. Yo creo que la imaginación aquí no sería del que lo hizo, sino que este disco volador, porque era un disco que cortaba todas las cabezas y que tenía una energía del universo, decía, creo que esto lo compré yo en Camboya, en Siem Reap. Sería algo, un instrumento de alta tecnología, ¿eh? No cabe la menor duda, ¿eh? Un dron. Un dron de la época, ¿no? Digo, por ahí. Pues esto sale en el templo de Angkor Wat, sale Shiva Con el Shiva o disco Vishnu, en ahora mano. no me acuerdo quién lo lleva, que un Shiva o Vishnu lo lleva dando como un arma, ¿no? Esta idea del disco y de los redondos también se repite muchas veces en muchas partes, ¿eh? En el... ¿cómo se llamaba esta que se encontró en Grecia también, que también es redonda y que dicen algunos que es falsa? ¿De qué me Que habla? pueda... el disco de... El disco de Afe. Tú dices lo de. Sí, que tiene Sí, muchos caracteres. también. Tiene muchos caracteres. También lo tengo ahí, en El disco ese lo tengo ahí. ¿Sabes cuál Se te llama digo, el no? de Aquinos, En puede ser, o de Aquiros, algo así. Pues, y como ese, también hay otro creo, si no me equivoco, en Bolivia, o que también es un disco así. O sea, Sí, el disco se repite. sí, En pero el- mire, yo lo único. Perdona que tú sabes que yo muchas veces discrepo contigo. Que eso, bueno, tenéis diferentes puntos de opinión. Pero yo como arma no lo he visto en ningún sitio. Como arma, ¿Y crees que realmente la tenía como arma, Shiva? sí, bueno, según las leyendas de Shiva, sí. Según habla en el Ramaganda y en el Mahabharata, habla que Shiva tenía el poder de destrucción con su disco. Que sé que puede ser un disco, que puede ser un dron, que puede ser X, ¿no? Pero era su poder destructivo como arma. Además, tú has visto que tienes como una especie de filo. Que Sí, eso sí, girando sí. es como. Podría ser una sierra, pero si realmente el poder destructivo que le veían era sencillamente un poder constructivo, ejemplo, si destruye la roca, es un poder destructivo, pero no es un Sí, poder, pero que en el Mahabharata. digamos, de guerra. El Mahabharata habla de guerra. Sí, habla de la guerra bueno, con los Vimana Sí, sí, Company, ¿no? en el Ramaganda, es difícil decir, el Ramaganda. Pero, bueno, es un texto que hay que coger un poco con pinzas porque el texto realmente aparece en el siglo XVIII, es de los más modernos de los Vedas del hinduismo y hay que estudiar bien ese texto todavía para ver a ver si ahí nos han colado, ¿sabes? La película que han querido. Yo soy un gran defensor de toda la historia de los Vimanas y demás, pero la verdad es que cuando te topas con gente que ha intentado estudiarla eso y ves que va llegando a conclusiones que te quedas otra vez con los pies de barro, ¿sabes? Y no sabes realmente cuánto hacerle caso a las traducciones, un poco como nos pasó en su día con Zacarías Sitchin, ¿no? Que sabemos que no traduce como debiera y cosas así. No sé, yo cuando me encuentro textos que pueden que estén contaminados, ya empiezo a tomármelo con un poco más de cautela. Pero dicho eso, no quiere decir que tal vez lo que está diciendo sí es cierto, o sea, totalmente Claro, cierto y ya pues. está. Sí, claro, que es lo que es el disco. Y lo que te hablo del disco, Miguel, que habla de eso, ¿no? De las batallas.
Bueno, y ahora vamos a ir a otros templos. Hacemos un recorrido por 2 templos. Nos vamos para abajo, Indonesia, subimos a China. Vamos a Indonesia. Hay un templo en Indonesia, en la parte de Yogyakarta, que decir también, que yo sé que tú hablas de China, que la cultura Gemer estuvo en China y prácticamente casi la mitad de China Sí, fue de ella. dicen que venían del norte, pero tampoco se especifica muy No, bien. esta escultura que se pierde en la nebulosa. La historia de los gemelos no se sabe No, tampoco no, muy bien de tampoco. dónde vienen. Bueno, pues uno de los templos más misteriosos del planeta, más misterioso de toda Asia, es Borobudur. Borobudur realmente es un templo budista del siglo IX de la dinastía Shailandra de Java, ¿vale? El templo de las campanas, El templo de las campanas. o al menos aparece que tienen arriba. Pues que tiene, Campanita. efectivamente, ahora lo voy a enseñar. Ese templo lo que representa es un mantra, ¿vale? Es un mantra gigante, es una pasada. Es un... Hasta incluso un mandala, ¿verdad? También se le podría llamar. Sí, Porque el sí. aspecto parece que va a llegar Sí. un abanico gigante y lo va a borrar. Y lo que dice Miguel es que tiene 72 estatuas como esta. Exactamente. Campanitas. Tililín. Que lo que hay es un Buda dentro. Buda dentro. ¿Vale? Hay 72. El trabajo que tiene es hacer esto. ¿Vale? La pirámide en sí, pues no tiene mucho trabajo. ¿Vale? El misterio de Borobudur reside, Miguel, simplemente en su estructura, en cómo lo hicieron. Es fácil, es una pirámide escalonada donde cuenta la historia de la dinastía Shailendra y sus mitologías. 9 escalones. 9. Otra vez. En el... Y para mí el mayor misterio es este tipo de estupa, que yo muchas veces representaba como naves voladoras en mi imaginación, como si fueran naves voladoras de la manera de venir Buda o los seres que vieron este tipo de... A mí dice que representa una Flor de Loto, pero a mí me representa a mí mucho el tema de una nave. Tampoco se escapa mucho de la idea de los vimanas, ¿eh? Que los vimanas Sí. nos enseñan los dibujos que quieren. Que la ¿verdad? vimana, quien no sepa lo que es la vimana, son ciudades que flotaban, Claro. según el Mahabharata. Entonces podría hacer algo parecido a esto. Vale, para mí el mayor misterio del templo no son las historias que cuentan, porque habla de la dinastía, habrá por ahí algo que cuenten también seguramente, pero yo estuve allí y no vi nada extraño en el templo. Sí vi una cosa extraña, que también representaban los niveles y representaban la ciudad eterna en la tierra. Y eran según ibas ascendiendo, pues ibas desde representaban la ciudad de los dioses, Sí. la ciudad de la gente santa, la mitad, y los de abajo eran los humanos. Pero lo más curioso de este templo es lo que hemos dicho anteriormente, que desde arriba parecía un enorme mandala. Desde arriba, como las líneas de Nazca. ¿Cómo era posible que a esta gente hiciera la representación de un gran mandala para que fuera visto desde arriba? Cuando no hay manera de verlo desde arriba, o sea, no hay montaña alrededor ni nada así. Efectivamente, eso es uno de los grandes misterios de este templo de Borobudur, que quiero compartir con vosotros, ¿no? Que aparte de estas estupas, de las 72 estupas de Buda, pues era un templo que se hizo para ser visto desde arriba. Ahí tenemos otra vez el tema de la línea de Nazca, como antes en el Club de los Curiosos y hablamos de este tema. Que problemas de este tipo hemos tenido en diferentes partes del mundo, donde hay templos, Miguel, que se ven desde arriba, que es imposible verlos desde abajo, ¿no? ¿Por qué y para qué, Miguel? Pues la explicación es simplemente para hacer visto desde arriba, ¿no? Sí, pero claro, ahí entramos en una disyuntiva, porque cuando se dice de arriba, ¿desde cuánto arriba? Sería lo que habría que dilucidar, ¿no? Porque si está en el espacio, es muy arriba, o sea, para verlo muy arriba. Lo que sea, si está en el cielo no tiene por qué ser tan arriba. O sea, lo que sea que volara no tiene por qué ser encontrar, digamos, la premisa de que se trata algo que no es del planeta Tierra. Sencillamente Correcto. porque se ve desde arriba. Puede ser algo del planeta Tierra que volaba antaño. También puede ser, y yo eso siempre se lo acepto a la gente que me dice, no, pues podría ser también algo extraterrestre que volaba. Pues sí, claro, podría hacerlo.
Yo opino que es más fácil y más sencillo que sean del propio planeta, que tenían antes capacidad de poder volar. De alguna forma y de alguna manera, con algún tipo de, de, de tecnología. Ya hemos visto un poco lo que es el electromagnetismo en esta tecnología de la antigüedad, que a lo mejor eso es lo que se utilizaba, ¿no? En el, me voy a desviar, Gabriel me va otra vez a orientar, Sí, pero la Alemania nazi, sus famosos ovnis, los de María Orsic y demás, que supuestamente se dirigían y se manejaban con la voz. Recuerda un poco lo que se decía en Mamador de los pájaros, que se manejaban con la voz, y que la estructura es electromagnética. Pero sabe que eso llegaron los de los paperclip, eso no supieron ni tuvieron ni idea de cómo hacer funcionar esos chismes. De hecho, metieron a 4 pobres monos en el... Bueno, esta es otra historia, yo creo que me estoy pero yendo. no te metas, porque voy a acabar. No, porque estamos con los templos viendo Claro, claro, venga. Bueno, pues ahora vamos a otro templo, porque es que no, el Miguel tiene que hablar de sus templos y ya este es el último templo que hablo yo, que es el templo de, lo diré bien, está Borobudur y Paramadán, ¿vale? O Paramadán. Está muy cerca de este templo, se visita el mismo día y sigue estando en Yogyakarta. Este templo se llama el templo, la ciudad de los 1000 templos. Esta es... ¿Que estamos dónde? ¿En qué país? En Indonesia. Cerca de la capital, Yogyakarta. Vale, pues este templo, sí. este complejo de templos, mejor dicho, que la mayoría están destruidos por los terremotos, también es un sinsentido arqueológico, puesto que prácticamente son torres, supuestamente había unas 999 o 1000 torres, ¿vale? Que con el tiempo se han caído. Otro sinsentido, porque cuando entras dentro son santuarios para Shiva, Vishnu y toda esta gente de dioses hinduistas. Vale. ¿Cuál es el misterio? Bueno, pues el misterio, como estamos viendo, que es un sinsentido. El primer misterio de todos estos templos es el sinsentido arquitectónico. Punto. Ese es el primer misterio que tenemos siempre, con todo esto, tanto Angkor Wat, Borobudur, Koker, aparte del tema de la condensación eléctrica. Vale. Pues aquí cuento la leyenda de Rara Yongran. Vale. Bueno, pues la leyenda de Rara dice lo siguiente, y es muy curiosa y tiene mucho que ver con una que está en México. Bueno, la leyenda de Rara era una princesa que luchaba en una batalla y su padre cae muerto a manos del príncipe Rara, hijo del rey, ¿vale? Del príncipe se llamaba Bondowoso. Este príncipe Bondowoso quería casarse con Rara, la hija del rey muerto. Evidentemente, esta le dijo, no me voy a casar contigo. Has matado a mi padre, yo no me voy a casar contigo. Pero él insistía en casarse. Como pasaba en la antigüedad, por temas territoriales y por temas de geopolítica y dinero, tenía que casarse. Pero ella le dijo una condición. Ella le dijo, si me haces todos los templos una sola noche, yo mañana me caso contigo. Así tenía que estar la piba para que el tío se pusiera a trabajar toda la noche. Porque si llegase mi vecina, te digo yo que no hacemos ni un ladrillo con él. Pero en fin, bromas aparte, él le pide ayuda a demonios, gente mágica, constructores mágicos y otros seres del inframundo. Bueno, pues construye unos 999 templos. Pero cuando va llegando a la hora del amanecer, que todavía era de noche, la princesa dijo, me voy a tener que casar con este. ¿Qué hizo? Pues cogió otro séquito, toda su gente, y empezó a hacer hogueras, como si pareciera que estuviera amaneciendo. Como si estuviera amaneciendo. ¿No? Pues, ¿qué ocurre? Que los seres del inframundo y todos estos seres mágicos vieron que estaba amaneciendo y se fueron. Y entonces él no pudo hacer los 1000 templos, sino hizo 999. ¿Qué hizo él? Pues él cogió a la princesa y con el cabrón la convirtió en piedra. Y está su estatua allí. Eso es un gran misterio. ¿Qué tiene de misterio esto? Pues prácticamente nada, porque es una historia de niños. Pero si la extrapolamos a la pirámide del enano de Shumal, prácticamente es la misma historia. La pirámide de Shumal es lo mismo. Si me haces esta pirámide en una sola noche, pues te daré todos los tesoros del mundo. Más o menos es, cuando veamos de Sudamérica, hablaremos de la pirámide de Shumal.
Y esto es lo misterioso de estos templos, como he dicho y vuelvo a repetir. Esto realmente está ejemplificando, ¿no, Gabriel? Sí, sí, Lo que es la idea de la construcción fácil. efectivamente. O sea, había gente, esto lo que quiere decir es, sabemos que en un pasado había gente que construía Construía con de esta mucha manera. facilidad. Efectivamente, ¿verdad? Que En, iba a decir yo ahora, pero sigue, sigue sí, tú, sigue tú. Sí. y eso se ha quedado plasmado bien en cuentos, bien en leyendas, bien en historia, bien lo que sea. Le dan ese enfoque, ¿no? La gente, o sea, lo lleva a su terreno y esto era porque alguien se quería casar y todos esos rollos, pero en verdad nada. O sea, eso es la única explicación posible que le dan cuando ven allí esa cantidad de torres construidas sin darle el más mínimo sentido, como tú y yo ahora mismo, ¿no? Efectivamente. ¿Para qué está esto aquí? Ahora, menos mal que nosotros ya vamos llegando a una conclusión, o por lo menos una premisa, que es que sí que tenían sentido. Lo que no entendemos es el sentido que tenían, Eso que es. varía. Para Varía un nosotros montón. y en Claro, nuestro claro, conocimiento de ahora, esas construcciones son un sinsentido. claro, claro. Entonces, ahora de lo que se trata, o sea, los que nos gusta el misterio, e intentar encontrar explicaciones plausibles de lo que pudiera ser. Ejemplo, lo que tú antes estabas hablando de los condensadores, o lo que estuvimos hablando con disipadores de huracanes, o hasta ver Dios. O sea, porque tendrían que tener montones de cosas, pues mira nuestra sociedad lo compleja que es. Si pensamos que realmente se trataba de una sociedad, vuelvo a reiterarme, alienígena o no, pero mucho más adelantada que el estadio en el que nos encontramos nosotros ahora mismo, para saber Dios lo que tendrían. O sea, encima le tenemos que echar la imaginación de que proyectar qué es lo que pudieran tener en un futuro nuestra propia sociedad, que ellos ya lo tenían. Claro. Y además que no tenían por qué ir en la misma dirección, la misma consonancia que nosotros. Es decir, que si nosotros tenemos a gente pues que le gusta mucho pues una pistolita y pegar tiros de un país con otro, a lo mejor en aquella época o estas antes de civilización no lo tenía. Correcto. Funcionaba de otra manera distinta. Y yo voy a dejarme, cuando terminemos todo esto, hay más templos. Sí. Después tenemos los templos de Bali, y que no voy a entrar, las leyendas de Barón, la leyenda de toda esta gente. Pero vamos a irnos a... Porque Miguel trae cosas de China, ¿no, Miguel? Tú traes algunos templos, ¿no? Sí, sí, yo traigo... Y después diré cuál es mi teoría y mi razonamiento de todo Angkor Wat. Venga, vale, igual. Pues mi gran templo de China, vais a decir lo de los guerreros de terracota, la gran muralla, Venga, que me lo apunto, que me lo apunto al próximo viaje. las pirámides, etcétera. Esta, Gabriel, que además te había mandado otra vez la gran puñeta de un sitio, porque está súper perdido en China, es lo que te voy a decir, pero perdido, yo creo que es como irte a Nanmadol, pero en China. Igual, o sea, vas a estar tú allí solo y los chinos. No, pero no creo que tenga que coger 5 aviones, seguro que no. No va a ser esa odisea. Pero kilómetros van a dar, desde Pekín, te lo digo de ya. Cuéntame, somos... Vale, estas son las grutas, se llaman las grutas de Longiu y de Wanzhou. Están a unos 200 kilómetros unas de la otra. Y es, desde mi punto de vista, ahora mismo es la cosa más misteriosa que existe sobre el planeta de la Tierra, superando a Angkor Wat, superando a Nanmadol, superando al templo de Alosirión, superando prácticamente a todo lo que conocemos hasta ahora, porque pues voy a explicar más o menos qué son, tú dirás, unas cavernas y ya está, está en todos lados, no pasa nada. Estas no, porque estas resulta que durante décadas y décadas, pues los habitantes de allí sabían que ahí había agua. Y entonces pues lo utilizaban para pescar ese lugar y para sacar agua, pues para regar su arroz o lo que fuera. En una ocasión, uno dicen que es así, yo no sé si realmente fue así o no, pero en una ocasión dicen que uno de los aldeanos pues se dedicó le metió ahí una motobomba y se dio a sacar agua. ¿Cuál fue su sorpresa? En lo que le llamaban el pozo sin fondo, porque era así como lo conocían los lugareños, no era un pozo sin fondo, pero casi. Porque se llevó el tío 3 días sacando agua de ahí. 3 días, sacando agua con la motobomba. Y cuando lo vacía y entra, totalmente a oscura, se da cuenta de que tiene un espacio de prácticamente unos
1200 metros de longitud y unos 30 metros de altura. O sea, que habrían prácticamente pues pues mal contar, pero yo diría que serían unas 30 piscinas olímpicas de largo y la altura de un edificio de 10 plantas. Así que este lugar, pues que tenía, ya os digo, la distancia tan enorme que estamos hablando, más la altura de un edificio de 10 plantas, resulta que era artificial. O sea, artificial. Se habían sacado de ahí esta gruta que encontraron, fue la primera, pero después encontraron 20 más. 20 más, estructuras artificiales, grutas artificiales en Pero ese no hay lugar. ninguna, pero hay estatuas, no hay nada, gruta. Vale, ¿por qué se dieron cuenta de que es artificial? Porque obviamente todo lleno de cosas talladas. Y dentro había escaleras, había puentes, había de todo. O sea, eso había sido algo. De nuevo, un sinsentido total del lugar. Que no se sabía muy bien, y de hecho siguen sin saberlo, qué es lo que es. Hay que tener en cuenta que todo esto que yo estoy hablando ocurre en el año 92. O sea, hace 2 días que descubren las cuevas de Longchamp, en un descubrimiento arqueológico sin precedentes. De hecho, Göbekli Tepe se descubre antes, décadas antes, en el que Longchamp, perdona, que Longyu, y, y bueno, nadie se aclara sobre lo que es, pero para que os hagáis una idea, de ahí sacaron 1.200.000 toneladas de piedra caliza, ¿vale? De ahí adentro. O sea, para convertir eso en una gruta artificial como es, se sacó 1.200.000. Para que os hagáis una idea, se construye la Gran Muralla China. No se hizo así, o sea, no se hizo con esas piedras. Ahora os explicaré lo de las piedras. Pero se podría haber construido la Gran Muralla China con las piedras que sacaron de ahí adentro. ¡Wow! Que ya sacaron piedras. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie sabe dónde están. No se encuentra. 1.200.000 toneladas de piedra caliza, No sé dónde y están. nadie las encuentra. Lo más normal que la tires delante, ¿no? No te vas a poner a llevarte las piedras. No se sabe quién lo hizo ni nada, no se sabe absolutamente nada. Nada. Hay quien dice que por la teoría es de la dinastía Wang, que es del menos 200 a 200, más o menos en época Sí, de la dinastía. de los romanos y judíos nuestros, ¿vale? En esa época. Pero bueno, ¿sabes? Dicen esa época por decirla, porque en verdad no hay nada realmente que indique que sean así. Ya digo, sí, es que no saben nada de ese lugar, absolutamente nada. El lugar, además, tiene una cuestión que es la más rara de todas, porque imagínate que el gran espacio está construido como si fuera una nave con el techo inclinado así, ¿no? Imagínate y tiene como una especie de pilotes que se han ido construyendo a modo de columnas. Dicen que son faldas columnas, porque eso en verdad no agarra nada o no aguanta nada de esa estructura tan enorme. Nos servirían. O sea, tampoco los ingenieros se ponen muy de acuerdo en cómo está. Ahora mismo yo he visto imágenes muy recientes y lo tienen, se ve que no se fían, y lo tienen ya metido con vigas de hierro, como sujetando la estructura. Le dará miedo que se vaya a matar. ¿Y se llama, cómo ha dicho que se llama? Turista. Longyu, la de Guangchang, esas están a 200 kilómetros, son parecidas, pero no son tan espectaculares como las de Longyu. Ahora, imaginaros este pedazo de espacio que acabo de deciros. Pues como ese, hay 20. Pero, o sea, unas se han tallado así, y la otra, imagínate, así, y han dejado en medio una pared perfecta de 50 centímetros. Por cada lado. O sea, no taladraron nadie de aquí para allá ni nadie de aquí para acá, y no llegaron. Y le dejaron esa cosa tan fina en algo tan enorme. O sea, es que no tiene.
Es pero, sorprendente que varía. y lo que tienen dentro, porque ¿qué tipo de figura de bajo Vale, relieve son? ahora te digo mi teoría con lo que hay, pero la más clara, la que se ve de una manera más significativa, son clarísimas figuras chinas, o sea, tallas chinas, de los cuatro elementos. De los cuatro elementos. Pero en una de las columnas hay un dragón. Y ahora os diré qué es lo que yo creo que era ese lugar, aunque parezca realmente de locos lo que te voy a decir. En el, pero hay otra cuestión también que tiene, que es que mm, por todas partes, es decir, toda entera, la gruta entera, las columnas, donde están los, los relieves tallados, todo está tallado con unas marcas como de cantería de 60 centímetros perfectas. Una, otra. En las columnas, uno, en los techos, en los suelos, en los lados, todas, enteras. Qué trabajo, ¿no? Más raro. Parece enteramente que lo ha hecho una máquina, que no lo ha hecho. Además, estamos hablando, si lo cuadramos en el 200 antes de Cristo, has dicho, ¿no? Sí. ¿Qué tecnología tendrían que tener para sacar todo el material pétreo que me has Bueno, dicho dicen tú, los tíos que lo tampoco? han hecho a cincel, porque se encontraron allí unos cinceles. Sí, Digo pero yo, eso, anda a la osa, digo, pero claro, eso los cinceles de los últimos que llegaron y tallaron a lo eso es mejor como las figuras de los cuatro elementos chinos. es como la tontería de bolas de granito para hacer los obeliscos de Asuan, ¿no? Y después te Sí, vas al sí, sí. obelisco de Rancés y está el obelisco y todo perfectamente milimetrado que parece una imprenta. Y nos mandó para hacer aceite de coco, ¿no? Y armador para hacer aceite de coco. Es que la Es que arqueología... te dicen algunas cositas que te tienen que Un saludo reír. a todos los arqueólogos. Que tengan la mente más abierta. Eso digo. Y se Y atrevan, se atrevan. entonces tu teoría mía sobre el Entender. dragón, sobre... Pues Ya hablamos de... mi teoría Sí, es que cuevas enormes, ¿no? Cuevas en enormes, el, mira, talladas, cuevas enormes, enorme, talladas, talladas, o sea, nadie son sabe, claramente artificiales, claramente artificiales, sin nadie duda, sabe quién o sea, las sin hizo. duda, no es como Yonaguni, que, ay, que será de, no es tampoco la cueva de los tallos, será natural, no hay duda de que eso es Es decir, artificial por completo. recapitulando sería cuevas supernaturales, ¿Mm? millones de toneladas que han desaparecido, Sí. tallas, nadie sabe quién la hizo, nadie se la atribuye y un dragón. Nada escrito, Nada o sea, escrito. algo tan brutal como eso, que ya te digo que es que cabría prácticamente dentro de la pirámide. Nada escrito, o En que el- nada que se haya encontrado que estuviera O escrito. que nadie que se haya encontrado que estuviera escrito. Pero bueno, ahí está el misterio, que todavía no se sabe ni quién, ni nada. Y a mí me llama mucho la atención que una de las columnas tuviera un dragón tallado. Ya sabemos que Angkor Wat, del lugar que hablábamos antes, supuestamente es el reflejo en el cielo de la constelación del dragón, que nada más que se ve para aquel lado. Sí, ¿Tú lo habrás visto? Yo no lo he visto en mi vida. Sí. El cielo del Sí, otro cuando hemisferio, ¿no? cuando estuve en la Patagonia. Claro, el cielo del otro hemisferio. Pues bueno, pues la constelación del dragón, al parecer, es la que refleja Angkor Wat. Y ahí, en el Longyu, tú acuérdate de viejo y tú, Longyu. No te estoy insultando. No me pero, considero viejo. ya. En Long, ¿vale? Sí. Longyu. Longyu. Yu. Así Vale. te acuerdas siempre perfectamente de... Porque el nombre es chino, en verdad. Después cuando lo ves escrito dices tú, claro, esto es Longyu. De todas maneras, ya te escribiré En para que me lo digas otra vez. Vale, el cielo te lo paso. Pero yo creo que es que lo que os voy a decir, a ver, con mi teoría casa. Si os parece algo realmente demasiado alocado, por lo menos la historia es bonita lo que os voy a contar. Yo creo que en un pasado la tecnología que tenían estas culturas era capaz incluso de transformarse zoomórficamente, es decir, podía convertirse en cosas. Distintas y diferentes. Ahí viene el Minotauro, de ahí viene un montón de cosas, que eran gente que eran capaces de transformarse, incluso en gigantes creo que eran capaces de transformarse a gigantes. Y entre otras de las cosas que se podían transformar, era una muy curiosa y que era muy útil, que era transformarse a dragón. Vale. Tú dirás, bueno, la gente se transformaba a dragón. Pues la mitología alemana dice que sí, que se podían transformar en dragones y que después todas las podían mitologías dejar de del ser, mundo. claro, Todas dragones. las mitologías del mundo hablan de dragones y serpientes, siempre. Vale, pues y además hablan también de dragones buenos y dragones malos, ¿vale? Yo creo que los dragones, que cuando ocurre la catástrofe, la tecnología que aguanta, imaginaros internet,
se os, Cuando se habla os Miguel, caen los móviles, ¿vale? cuando Miguel habla de desastre, es el Vale. supuesto diluvio. Sí, Para que lo exactamente, entendáis. un desastre global. Así, un En periodo el antidiluviano. desastre global. Pues imagínate que a nosotros, por ejemplo, se nos caerían todos los móviles, ¿no? Pues yo creo que a ellos se les cayó su tecnología, porque las líneas ley cambian de posición. Y si su tecnología está basada en las líneas ley, pues buena primera, si cambia de posición, pues te quedaste sin tecnología, te quedaste como si a nosotros nos machacan todos los satélites. Adiós Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que todos aquellos que estaban transformados en ese momento, desde mi punto de vista, ya no pudieron destransformarse y se quedaron convertidos en dragón. Ah. Ahora, ¿qué ocurre? Que con el tiempo esos dragones, algunos, se sujetaban y seguía pudiendo tener más fuerza su parte humana que su parte animal. Pero otros, sin embargo, se iban convirtiendo con el tiempo en animales. De tal forma que uno eran los dragones buenos, te ayudaban, porque seguían siendo humanos, aunque tenían forma de dragón, y los otros ya habían perdido la humanidad y te atacaban y te comían. Tú sabes que con esta teoría se ha ido todo el mundo ya a acostarse, ¿no? Bueno, historia bonita, ¿no? Sí, si no estas quieres, son las historias. si quieres no te la creas. No, hombre, que todo aquí es posible y todo puede cabida en este mundo del misterio, ¿no? Vale. Pero que esto son historias contadas muchas veces en el vídeo brutal. Bueno, no veas. Entonces, todavía tenéis tiempo de irse, vamos, que... Y ahora, en el golpe final, por si ya no he dicho suficiente cosa, es que esas grutas eran donde se guardaban los dragones, donde se refugiaban. ¿Y por qué tienen esas marcas de 30 centímetros? Porque ellos, con su fuego, tenían la capacidad, eran, en el fondo se transformaban en dragones porque ablandaban la piedra con el fuego del dragón. Y entonces toda su tecnología era de ablandar la piedra. Así que ese lugar, Longyu, realmente era una gruta de ladrones, no, de dragones, en la antigüedad. Y por eso es una cosa tan extraña, tan difícil de entender y tan compleja. Bueno, Con el Colorado, se acabó la historia. Bueno, pues de llegando a Longyu. este punto ya, que hemos llegado de lo que hemos recorrido, tanto en Indonesia, Camboya y China, Sí. quedan muchos templos por ahí en China, porque podemos hablar también, si quieres meter también lo de la tumba del emperador. Pues no veas, es realmente... Vamos, voy a poner en contexto antes de que... mira, están los famosos guerreros de terracota, Ajá. ¿vale? Eso está en Shan. Yo estuve allí con los guerreros de terracota. No voy a enseñar ninguno porque la gente mayoría sabe quién es un guerrero de terracota. Ahí tengo uno. Bueno, pues lo curioso de los guerreros de terracota es que se descubren y que cada uno diferente. También muy recientemente, o sea, es Muy curioso que recientemente. algo tan brutal como los guerreros de terracota se ha descubierto hace nada y menos. Bueno, pues uno de los secretos de los guerreros de terracota radica en el hecho de que parece que lo enterraron vivos a todos, porque no sé cuántos hay, yo estuve allí y cada uno tiene una faz diferente. Son sobre 500. Más o 500 y creo que te quedas corto, Miguel. Y Pero después bueno. están los caballos, guerreros, y después hay un montón de gente Ahí más está. aparte de los guerreros. Pero lo curioso de estos Caballos, es que carros. incluso Hollywood hace una película que se convierte en... Sí, no sé cómo se llama la película, de esta Mira, fantástica. ahí funciona mi idea de cómo te conviertes en piedra. Efectivamente. De hecho, hay mucha tradición, de Bueno. te convertirás en piedra. Sí, eso, bueno, Medusa, te pone Medusa. Pero bueno, no nos vayamos del tema que Venga, estamos aquí. sigue con Uno los de los guerreros misterios que cuadra con lo que está diciendo de Miguel es terracota. que parece que los guerreros de terracota se enterraron vivos y se convirtieron en piedra. Si a eso le añadimos la famosa tumba, ¿cómo se llama del emperador? ¿Te acuerdas? Kyo. No me acuerdo. Yo no me Son acuerdo. 3 palabras chinas. Vale, pues uno de ellos. Huichin, ¿no? No me acuerdo. Pues la tumba, lo curioso que tiene esa tumba, corrígeme tú, es que se encontró Mercurio, ¿no? Tiene como una especie de lago de mercurio. Un lago de abajo. Mercurio, un sinsentido. Sí. Y si a eso le suma Dicen que a los guerreros de terracota, Sí, que tienen diferentes faces, dicen diferentes caras, cada uno de ellos. cada Hay uno dos de iguales. ellos, porque ¿cuánto? Mira, yo tengo una teoría sobre eso y ahora sigues tú. ¿Cuántos escultores se necesitan para hacer a uno por día? Imaginarse una fila de guerreros. Buah. Imaginarse, esto es como cuando dicen la pirámide de Egipto en 20 años, ¿no? Y las piedras se pusieron en X tiempo. Tú imaginaros por un momento, vamos a ponerle un número redondo, 800 personas, tanto caballo como 800 personas tallándola. Un tío sería imposible. 2 tíos tampoco. Tendría que haber por lo menos
200 a un ritmo de no sé cuántos días. Un ejército de talladores. Un ejército de talladores, un sinsentido como Angkor Wat, porque es que sentido tiene que tú hagas réplica de tu ejército. No es más plausible la posibilidad de que haya una tecnología capaz de convertir en piedra. Si eso añadimos lo de la tumba, que Sí, tú explícala que la conoces mejor que yo. Sí, sí, no, nada, la tumba realmente... A mí no me dejaron entrar, ¿eh? Lo que intentan reflejar, sí, es que China es muy complicado para todo. Sí, pero... Y además negaba la existencia de las pirámides. Hay una pirámide que es bastante grande y te están diciendo en la cara que son una pirámide. La pirámide es... Y además no puedes ir. No puedes entrar por esa zona. Pero bueno, ni fotografiadas. Se dice que eso lo que intentaba era reflejar cielo en sí, el Mercurio. Tú me hablas del Mercurio. Los lagos de Mercurio. Cosa que tú dices, bueno, vale, pero... No me estás contando. Había otras maneras de hacerla, y de hecho se ha hecho en montones de culturas de otras formas, de otras maneras, mucho más simples, mucho más sencillas, que Mercurio. O sea, ¿de qué estamos hablando? De Mercurio. Que no estamos hablando de que lo vamos a rellenar de algodón, ¿sabes? De Mercurio. Si el Mercurio en sí mismo ya es un proceso, imagínate en la época de este emperador que es anterior a la dinastía Han de Longyou. O sea, son los anteriores, exactamente. Claro, que también justo acaban en el menos 200. Que tiene que tener un conocimiento metalúrgico. Hombre, que tienen que saber un montón Química. de cosas para sacar tantísimo mercurio, ¿no? El mercurio no es fácil ni de encontrar, ni de extraer, ni de trabajar, y encima altamente venenoso. Entonces, bueno, no sé. La tumba en sí es un misterio. No sé, Gabriel, ¿será realmente, enterrarían, o sea, sería toda la tumba para el emperador o estamos otra vez hablando de lo mismo? Encontraron allí un sitio que era demasiado, super guay, no sé cuánto, vieron que uno de los efectos que tenía era que convertía en piedra lo que fuera, y dijeron, sí, porque aquí se queda mi ejército, y aquí me voy a enterrar yo. Sí, es que el halo de misterio sigue también los terracotas. Claro. La tumba de Mercurio. Claro. Es un templo también con un conocimiento. Lo que no hay duda, aquí, aparte de todo lo que estamos hablando, es que toda esta parte, todas estas culturas, tanto las tumbas estas, los templos, tiene un conocimiento que desafía la lógica. Claro. Un conocimiento, tanto las cavernas que has dicho tú, los templos que yo he hablado, los templos que tú has dicho, en la tumba del emperador. Estamos hablando de mercurio, de construcciones imposibles, estamos hablando de posible electricidad, de condensadores eléctricos, hemos hablado de un sinsentido de construcción, de guerreros convertidos en piedra, en un punto del planeta, y aquí quiero llegar yo, en un punto del planeta donde encontramos unos templos sin sentido como Angkor Wat, que encima se dice la ciudad capital. Vale, pues yo lo voy a decir un minuto, solamente me dedica un tiempo de minuto, y es que para mí no le cabe la menor duda que esa parte de la Tierra, que incluye la India, incluye Camboya, incluye China, incluye prácticamente Japón, es una otra de las 7 Atlántidas perdidas. Y es el antiguo reino de Kumari Kandan. Kumari Kandan era un lejano como el Shambhala, ¿vale? Que sería otra Atlántida. Kumari Kandan, yo siempre pongo Shambhala con Tartaria, arriba. Lo uno mucho, que otra de las Atlántidas. Sí, por la zona geográfica, ¿no? De hecho, Tartaria no se aclara en dónde puede estar. Es la más misteriosa de todas las tierras desconocidas. Yo la hablaré en mis 7 libros, 7 Atlántidas, sí. Y la reúno con Shambhala. Vale, para no darme el tiempo. Shambhala es una ciudad perdida del Tíbet, vale. Bueno, pues yo creo que Kumari Kandan, la famosa Kumari Kandan de los hindúes, es la capital de la parte de Camboya, Indonesia, la capital de esta parte del mundo, y que su capital fue Angkor Wat. De ahí el nombre de ciudad capital. Ese fue el resumen de mi último, como podéis ver en mi TikTok, y que creo que, Miguel, ¿Sabes que el nombre que le daban a Angkor Wat antes de llamarse Angkor Wat era un nombre o sea, que suena muy parecido a Camboya? Era el nombre realmente, o sea, el país tiene el nombre por ese lugar. Y de hecho lo tiene en la bandera. O sea, sí, la bandera sale el templo de Angkor Wat. Bueno, pues esto es lo que más o menos quería yo decir, ¿no? Que para mí, en mi conclusión, de que es una de las Atlántidas cuya capital es Angkor Wat. Y que hay un conocimiento, hay un abandono,
una cultura que llega y no sabes quiénes son, un conocimiento, tanto de trabajar la piedra como la posibilidad del conocimiento de la electricidad, y un sinsentido de dioses y templos que no tienen, que es un galimatías Claro. de la arqueología, ¿no? Es para mí, ya te digo, saldrá en mi libro y es una de las 7 Atlántidas, no de las que hablo. ¿Algo que añadir más tú si quieres añadir más de Pues lo que hemos nada dicho? más, nada más. Creo que Gabriel está persiguiendo no tanto la... O sea, él tiene su teoría, obviamente. Yo, mi punto de vista es que creo que lo que está realmente localizando son las capitales, los ciudades, los lugares principales de cada una de estas Atlántidas. Las extensiones de las Atlántidas son mucho más grandes, como él acaba de decir ahora mismo con el caso de todo lo que es Asia, ¿no? En el, Mira, para que lo que está diciendo Miguel, por ejemplo, y para que te interrumpa, es por ejemplo aquí sí, sí, tú, Gabriel. mi amigo Michael, Sí, ¿no? sí, sí, es tu idea, las 7 Atlantidas. A Michael les descubre una estructura aquí cerca de Scipiona que no son naturales, ¿vale? Y creemos que eso sería, por ejemplo, la capital. Sí, la estructura de la capital, lo que habla Platón. Pero que la Atlántida sería prácticamente llegaría, podría llegar hasta los Pirineos, que podría llegar hasta Santorini. Me explico, ¿no? Claro, Que el radio de la Atlántida para mí es gigante. De ahí todos los vestidos claro. que hay. Un día hablaremos también de la Atlántida. Pues para mí, Kumarikandán es la Atlántida, como es Lemú, como es Mu, como es Lemuria, pero que este nombre que tenía. Mira, hay muchas civilizaciones perdidas, hay muchas ciudades perdidas alrededor del mundo. Y tenemos Mu, el libro que yo estoy escribiendo ahora también, una de las Atlántidas. Tenemos la Atlántida de Platón, porque todo el mundo conoce la Atlántida por la Atlántida de Platón. Pero el término Atlántida no es platónico, sino es mesoamericano. Tenemos Lemuria también. Lemuria y Mu. Entonces, hay otra que es Kumarikandán, que en los textos hindúes habla de como siempre pasa, de una gran civilización, una gran ciudad que se hundió. Y hasta incluso se da el caso a veces de que están hablando del mismo lugar y le están dando nombres diferentes, porque es una cultura la que lo recuerda desde esta orilla y otra cultura lo recuerda desde la orilla Desde la otra contraria. orilla. Entonces, cada uno le ha dado un nombre diferente y esto se ha ido. Quiere decir que Kumarikandán fuera una de esas civilizaciones, de esas Atlántidas, de esas 7 hermanas enfrentadas. Pues ahí tenemos las batallas de los Vimanes, por ejemplo, que también se enfrentan entre otras civilizaciones, ¿no? Sí, sí. A ver, no cabe duda que por muy buena que fuera esa civilización, la que yo creo, me la voy a llevar a mi terreno, Gabriel, perdona, yo creo que por muy buena que fuera esa civilización que sufrió la catástrofe, después no dejaron de ser más que supervivientes. Y como supervivientes, sálvese el que pueda. O sea, yo creo que ahí se acabaron las paces y se acabó la sociedad tan maravillosa que tenía, que fue en decadencia, pues hasta llegar a nuestros días. Desde entonces, igual nosotros estamos empezando a llegar a tocar fondo y a empezar a empujar otra vez hacia arriba, intentando encontrar de nuevo esa sociedad maravillosa, ¿no? En la que supuestamente vivían esta gente rodeada de maravillosas tecnologías. Pero yo creo que después de la catástrofe, lo que quedó fue sencillamente eso, sobrevivir. Y para sobrevivir, si le tenías que quitar lo que había al otro, se lo quitaba. O si tenías que llegar antes que el otro. Lo que pasa es que después hubo un conocimiento previo, un conocimiento que fue heredado, y los dioses se fueron. Como si hablamos ahora de Tres y Atlas. Los dioses se fueron y decían que iban a volver. ¿Entiendes? Sí, a ver, pero se puede interpretar, yo sé que tú lo estás interpretando desde el punto de vista de pues me largo mi planeta y que te den, ¿no? Sí, aquí hicieron su trabajo, se fueron y dijeron que iban a volver. O tal vez fue que los dioses perdieron su poder, desde mi punto de vista y mi interpretación. O sea, que la gente de aquella sociedad se les llamaba dioses y fueron perdiendo cada vez, o sea, aquellos que realmente... porque claro, ahora pensamos, por ejemplo, que en la sociedad actual todos somos capaces de tener, digamos, el don del conocimiento de todas las tecnologías que manejamos, pero eso es incierto totalmente. Las parcelas que tenemos de conocimiento son realmente mínimas, Gabriel. Y eso tú lo sabes bien porque a ti te gusta mucho el mundo de los coches. Pero a lo mejor, no sé, si te dieran un cohete de la NASA, ya te quedas tú y quieto parado. Algunas cosas sí las sabrías, pero otras a lo mejor ya no. Efectivamente. Pues lo mismo yo creo que ocurría en ese pasado. Entonces, aquellos que tenían esos conocimientos se fueron perdiendo, se fueron muriendo, desapareció, sencillamente, y por generaciones. Entonces, claro, se fueron, sí que se fueron.
se fueron al boquete, desde mi punto de vista. Tú quieres decir que el conocimiento se perdió con ellos. Claro. Pero no hay que olvidar también que los dioses le dieron el conocimiento. Sí, sí, sí. O sea, tú imagínate, extrapola, cambia el nombre de dioses a gente que sabía un mogollón, ¿vale? Y que, claro, eran los dioses porque sabían manejar la tecnología que había. O sea, los que se encontraban, ¿qué te digo yo? El cacharro para los huracanes de Nazmador y estaban allí tragando su huracán uno detrás de otro. Y llega un tío que dice, esto sé yo cómo va, esto va así. Y ahí, me lo echan a andar y de buena primera ya no hay huracán en el sitio. Oh, Dios, ¿no? En el hecho. Si es que lo dicen, y esta gente eran capaces de mover el tiempo, de las tormentas, de no cuánto, unos que sí, el rayo, el otro que sí, que son los claro, poderes que claro. tenían los dioses. Era gente que tenía unas capacidades, yo creo que todas esas capacidades eran tecnología, a fin de cuentas. O sea, que no es que eran divinos, No, está claro, sí, sí. sino que eran tecnológicamente superiores. Y además encima creo que eran tecnológicamente superiores, pero de aquí, o sea, de una civilización nuestra que se había ido al cuerno. Claro. Y que los que quedaban que conocían cómo se hacían las cosas eran muy pocos. Entonces, claro, los que habían sobrevivido y estaban pues comiendo del campo y como dicen los recogiendo textos no sé sumerios, cuánto, que los textos y sumerios llegan hablan esta de que se convertían gente, como animales. claro, llegan esta gente y le dicen, no, mira, chiquillo, ¿dónde vais por ahí buscando las cosas? Plantadlo que lo tenéis ya para... Ah, sí, entonces esto no crece en el Mercadona. No, picha, eso es lo que ustedes creéis en vuestra sociedad. Pero esto en verdad hay que plantarlo. Vale. Claro, ahí estamos muertos de hambre esto. Esperando que nos lleve un Mercadona por ahí. Y quizá no eran dioses, sino gente que tenía el conocimiento. Gente con conocimiento, lo que creo yo que son. ¿La veréis? Gente que quedaron de aquel cataclismo. Es decir, nosotros Sí. estamos de acuerdo que es un cataclismo. Seguro. Y que pero yo creo que los dioses fueron los que le dieron el conocimiento y se largaron, y tú crees que son los mismos que se quedaron que ellos le dieron el conocimiento. Y ya después pues, ese conocimiento se fue apagando. En el conocimiento total, ¿no? O sea, yo te puedo enseñar, tú me enseñas a mí todo lo que tú sabes de coche, Gabriel, pero no te tengo a ti ya, cuando ya algo se salga de lo que tú me has enseñado, a ver que me lo enseña ya, pues me quedo sin coche. Y llega un momento en que se dice que había gente, ahora te voy a hacer, antes te dice viejo y ahora eres Dios, Gabriel, se dice que había gente que sabía cómo funcionaba el coche. Pero esos dioses se fueron. ¿Sabes? Pero es curioso, no murieron, se fueron. No murieron. Se fueron, pero es que se fueron se puede entender como que se fueron. Sí, como pasó con el Monte Nemo con Moisés, Claro, por ejemplo. claro. Sí, visto y eso, no cabe duda que... Ahora, ¿cuál de las dos teorías sería la realidad? No tenemos nada. No, pero como... O sea, tenemos cosas plausibles. Pero como ahora tenemos de la visita de este supuesto asteroide... Sí, nos mandará tomamiento y comprobaremos cuál de el las dos 3 teorías Atlas, era. ¿no? Entonces, como el 3 y Atlas, hay muchas pinturas rupestres que dicen contacto y las civilizaciones han tenido un paleocontacto. Se abre aquí también la caja de Pandora de... Bueno, primero si es verdad que son seres, ¿no? Y eso como la teoría que yo tenía ya nos estamos enrollando nosotros a nuestro gusto, ¿eh? La teoría que yo tenía, Gabriel, Pensamos ya lo... ¿Tú tienes que hablar? ¿Tú traías algo para el programa hoy? Yo no traigo nada, pero si queréis hablar de lo que queráis. No, tú sigue, ahí enlazamos. Sí, Nada. Nos queda una media horita Vale, pues... del programa. Espérate, estamos ahí hablando de...